Tanto en los videojuegos como en la vida hay algo que damos muy por sentado: el suelo. Eso que no solo nos permite desplazarnos de un sitio a otro, sino que también es donde construimos, cultivamos, descansamos, etc. Así que hoy vamos a dar una vuelta por las diferentes funciones de los suelos en nuestras vidas, su papel para repensar la ecología y nuestra relación con el mundo a través de, sí, algunos videojuegos. Básicamente juego a cosas mainstream, así que toda recomendación independiente es siempre bienvenida. Dejadla en comentarios. El suelo. ¿Espacio de trabajo? Todo empezó ahora hace un año jugando a la adaptación del Pokémon Diamante para la Nintendo Switch. Después de llegar a la Liga Pokémon, me encontré abriendo el juego en la cama antes de ir a dormir para seguir el ritual de recolectar las bayas que había plantado la noche anterior. Semilla a semilla rellenaba las extensiones más grandes de plantación que tenía detectadas en el mapa de Sinnoh, y a golpe de vuelo y un poco de bici completaba mis tareas de recolección, plantación y riego con escrupuloso rigor. Evitaba la hierba alta y le rogaba a Dialga que no apareciera ningún Pokémon salvaje al cruzar un charquito de agua haciendo surf. ¿Para qué malgastar un repelente? No es la primera vez que me descubro integrando rutinas productivistas dentro de un videojuego. Con Hyrule Warriors, la era del cataclismo, tuve la fijación de completar como mínimo un par de retos al día. ¡Estoy harta! Y cuando estuve enganchada al Magic de Gathering Arena, jugaba cada noche hasta haber conseguido los premios diarios por usar determinadas cartas. Suerte que salió una nueva edición que desfasó los mazos que tenía y al final lo dejé. Así pues, podríamos decir que hay algún tipo de tensión entre nuestra relación con los espacios de cultivo en los videojuegos o los espacios de videojuego en general con determinados objetivos y la incorporación de los mandatos de la productividad y la optimización. En este vídeo reseguiremos los suelos que pisamos en nuestras pantallas para ver qué anticipan sus huellas y rastros. Veremos qué horizontes de posibilidad pueden abrir las mecánicas de agricultura para pensarnos más allá de lo humano, y recuperaremos la entidad central y viva que tienen los suelos dentro y fuera de los videojuegos. La gamificación de la vida. A veces nos encontramos preguntándonos por qué al terminar de trabajar nos ponemos a completar misiones secundarias en el Zelda Tears of the Kingdom. O bien nos ponemos a construir nuestra propia granja en el Stardew Valley. ¿No es eso seguir trabajando frente a una pantalla? Arrancar hierbajos para que la isla de Animal Crossing luzca ordenada y cuidada recuerda bastante al mandato de la productividad y la autoexplotación que ya hemos comentado en otros vídeos, donde de hecho hice una lectura del Animal Crossing en clave neoliberal, que ahora ya no me convence tanto, pero ya llegaremos. Un poco es como si estuviéramos rotos y siguiéramos girando las tuercas al salir de la fábrica como Chaplin en tiempos modernos. Sí, o sea, lo chungo que es esta escena, no la recordaba para nada así cuando lo puse en el guión, pero ahora viéndolo es que se vuelve como loco Chaplin al ver que tienen como los botones en forma de tuerca en sitios como bastante claves como el culo o los pechos de la señora que se encuentra al salir a la calle, o sea... Pero claro, esto, como os decía, es más bien lo que andaba pensando con los vídeos de hace un par de años, y es que a lo mejor estaba planteando mal la premisa. No es que al salir de la oficina sigamos trabajando cuando encendemos la consola o iniciamos la sesión de Steam, sino más bien que el lenguaje del juego se ha extendido más allá de sus fronteras. La gamificación ha irrumpido en todos los aspectos de nuestras vidas para convertir cualquier actividad en tiempo aprovechable para optimizarnos. Nos pensamos en términos de mejora personal, desde ir al gimnasio hasta estar al día de la serie del momento. Todo suma para que podamos ser nuestra mejor versión, y convertir en un juego todas las tareas es una forma óptima para conseguir esta automejora. A ver, pequeño disclaimer, estamos dentro de este sistema, así que la mayoría bien tendremos que trabajar para vivir, y si además queremos hacer cosas que nos llenen personalmente sin quererlo llevar al éxito profesional, como mínimo esta es mi mirada sobre este YouTube y los artículos que escribo, bien necesitamos formas de organizarnos, y que bueno, sentir que terminamos proyectos, materializamos ideas, etcétera, es algo muy satisfactorio. Esto no es una anulación absoluta de los modos de organizarnos, sino las imposiciones externas que nos responsabilizan individualmente de que nos vaya bien en la vida. No te lo tomes personalmente, yo también hago listas de tareas para poder hacer los tics cuando he conseguido algo. Esta crítica no va por aquí exactamente. En No seas tú mismo, o de la Espluga, que bueno, que diré, este libro es que no envejece. Literal que en una relectura reciente preparando esto, leí varias cosas que en la primera lectura o en lecturas anteriores había pasado por alto y que ahora están más de actualidad que nunca. En fin, bien, pues Aspluga recoge diferentes lecturas sobre la imposición del imperativo de la productividad en la sociedad contemporánea. El filósofo señala que la autoexplotación sirve al objetivo de volvernos dignos de un trabajo que eleve nuestro yo. En anteriores vídeos comentábamos cómo en las sociedades contemporáneas occidentales parece que nuestra valía personal depende de un éxito
en lo laboral, justificando así los múltiples sacrificios y renuncias por ponerlo todo para conseguir trabajar de aquello que nos guste. Como cuando en una cita lo primero que se suele preguntar es ¿en qué trabajas? Como si tu trabajo definiera quién eres. Evidentemente, hay mucha gente que se define por su trabajo o éxito profesional, ya que así son las reglas del juego y siempre es más cómodo vivir acorde a ellas si las cosas terminan saliendo bien. Pero en realidad, esto no es más que una siniestra fórmula para responsabilizar a los sujetos individualmente de conseguir el éxito esperado, cuando realmente no somos seres aislados y no conseguimos las cosas solo por méritos propios. El azar, la familia, el dinero y la red social tienen un rol más importante si cabe que nuestra valía personal. De modo que muchas veces no conseguir el trabajo que querías termina en frustración y fatiga cuando las condiciones materiales no van de la mano con las expectativas que se proyectaban sobre nuestros cuerpos. ¿El videojuego como forma de desconexión? De toda esa experiencia dura con el trabajo, no solo con conseguirlo, sino también con mantenerlo y enfrentarte a las dinámicas de gamificación de la vida, la verdad que ahora mismo ya no veo tanto al videojuego como una forma de seguir trabajando, sino más bien al contrario, ¿no? Como una de las fórmulas para desconectar. Que sí, sigue siendo paradigmático que desconectemos haciendo tareas laborales para mucha gente en el mundo away from key work. Pero es que, frente a la frustración que a veces nos puede generar nuestro trabajo o nuestra precariedad, los videojuegos nos ofrecen un mundo a pequeña escala que puede ser más fácil de comprender y donde obtener buenos resultados es más asequible que fuera de la pantalla. Tener nuestra isla en orden o llenar todos los terrenos de vallas puede ser una pequeña satisfacción al final de nuestro día. Y aparte de ofrecernos un pequeño parche para seguir con nuestras vidas, ¿puede el videojuego hacer algo más frente a la fatiga de las sociedades contemporáneas? Necesitamos cambiar los marcos del trabajo y esto también pasa por repensar nuestra relación con el mundo. Rosy Braidotti propone una aproximación afirmativa a esta fatiga. Nos dice que el cansancio que nos afecta no es individual, sino colectivo, y que por tanto nos obliga a pensarnos en común desde una perspectiva no antropocéntrica, para poder imaginar nuevas relaciones con el planeta, los animales no humanos y la tecnología digital. Hace tiempo que vengo leyendo diferentes artículos académicos que señalan la posibilidad de pensar estas nuevas relaciones con el mundo a través de los videojuegos, como ya hablamos en el vídeo dedicado a la saga de Zelda y la naturaleza. Si es que este tema no se acaba nunca. Entonces, si bien los videojuegos son artefactos creados por personas y, por tanto, necesariamente diseñados desde el antropocentrismo, sí que pueden convertirse en un espacio donde ensayar estos nuevos modos de interacción con el entorno. De hecho, en el artículo Virtual Play and Real Connections, Unpacking the Impact of Rice Farming Simulation Video Games, 4 investigadores japoneses analizaban cómo el juego de plantación de arroz Sakuna, Rice and Ruin estimuló en los jugadores un interés por el mundo de la agricultura e incluso llevó a varias personas a dedicarse a ello, en una época en que la población agrícola está disminuyendo. De modo que este estudio demostraba que este juego sí que tenía un impacto significativo más allá de ser un mero pasatiempo. Volver la mirada al suelo. Cuando se habla de la relación de los humanos con la naturaleza, se suele volver la mirada hacia la animalidad, hacia aquello que nos resulta más vivo por compartir algunas características físicas con lo que hemos delimitado como humano. Pero el suelo y las plantas también son elementos clave para el desarrollo de la vida. Volver la mirada hacia abajo puede ser una forma de recuperar o hacer florecer nuevos acercamientos a aquello no humano, enraizar en un terreno y tender vínculos con todo lo que queda más allá de nosotros mismos, como hacen los micelios. Y hablando de hongos y videojuegos, ahora que vuelve de Last of Us, a veces me pregunto si este videojuego no sería más interesante desde el punto de vista de los infectados, de los zombie hongo. Romper la representación monstruosa y ver cómo funciona su sistema de conexión entre sí. Estaría bien, ¿no?, asomarnos a la unión de racionalidades comunes y dispersas que es este constructo de zombies hongo, huyendo así de la individualidad y seguir los cuerpos conectados en su propia lucha por la supervivencia. La escritora e investigadora Yasmín Ostendorf Rodríguez resigue las relaciones e interacciones de los micelios en Seamos como los hongos. Allí comenta que la gran red de micelio que se esparce debajo de los bosques es capaz de intercambiar información, redistribuir los recursos por toda la red, ayudar a los árboles a recuperarse e incluso mejorar las posibilidades de supervivencia de las plantas jóvenes. Se trata de un organismo en red que tiene el conocimiento sobre el estado del suelo y la salud del bosque como un sistema. No sé si el videojuego con Mente Colmena ya ha llegado, pero mi experiencia tratando con la naturaleza virtual se limita al de cuidador de plantas, ya sean cozy games como Animal Crossing o Stardew Valley o en
videojuegos más de acción, como en el Pokémon Rubí Zafiro, donde plantar vallas ni tan solo es una misión como tal. Pero recuerdo muy bien la frase de la florista de Ciudad Férrica de esa edición que decía: ayúdame, Alba, planta vallas y cubre de flores el mundo. Entonces me preguntaba si se desencadenaría algún evento especial si conseguía tener todas las vallas frescas y bien regadas a la vez, pero nunca llegué a probarlo en serio. Bueno, más allá de la anécdota, muchos estudios señalan que las flores impactan en el bienestar emocional de las personas, por lo que no es de extrañar que cuando habitamos nuestros pequeños rincones digitales nos guste verlos con flores, vegetación o cultivos abundantes. La escritora Mercè Rodoreda construyó su universo literario a través de las flores y las emociones que acompañan. Retrató jardines que actuaban como refugio de sus personajes y como símbolo del paso del tiempo, y usó las flores para representar la inocencia y la infancia, un momento anclado en un pasado feliz. Pero la mirada de Mercè Rodoreda no era la de infantilizar la naturaleza. Sí que las plantas de jardín domesticadas podían evocar recuerdos amables de un pasado idealizado, pero en su última novela inacabada, La muerte y la primavera, dio cuenta de toda su crudeza, como han hecho también más recientemente Irene Solà o Elaine Vilar Madruga, con representaciones más descarnadas del bosque y la selva en Canto yo la montaña baila y El cielo de la selva, respectivamente. Y esto no deja de ser la experiencia que solemos experimentar en la mayoría de videojuegos, donde buena parte del espacio jugable es sitio de posibles tensiones, encuentros inesperados y también, claro está, violencia que viene a nuestro encuentro, como los árboles impostores de la última entrega de Zelda o las plantas carnívoras del Super Mario. Pero las lecturas de Rodoreda o Solà terminan siendo muestras escasas de esta representación más amplia y holística de la naturaleza, porque los discursos predominantes tienden a situarla como algo bajo el control humano, como ya analizamos en la serie de vídeos con el investigador Guillem Rubio a propósito de un par de películas de Estudio Ghibli. En el ensayo La condición postnatural del Institute for Postnatural Studies se comenta que nuestra concepción de la naturaleza no es más que un dibujo distorsionado marcado por ignorancias y anhelos de pureza, proyecciones humanas disfrazadas de hechos empíricos acerca de lo que fue, de lo que es, o podría ser lo salvaje, el entorno silvestre supuestamente equilibrado y virgen. Y es que cuando miramos la naturaleza tendemos a idealizarla como un remanso de paz o un paraíso edénico, pero nada más lejos, ni es pacificada ni es solo el telón de fondo sobre el que se desarrolla la actividad humana. Volver la mirada hacia el suelo implica reconocerlo no solo como un soporte pasivo, sino como un elemento vivo o simbólicamente vivo, que estructura las relaciones dentro del juego. En títulos con mecánicas de cultivo como Stardew Valley o Sakuna o Rise and Ruin, el suelo no es solo un espacio sobre el que actuar, sino un ente que responde. Un terreno fértil, bien trabajado, da mejores cosechas. Uno descuidado se erosiona o pierde su vitalidad. En el primer juego Rubí Zafiro para la Game Boy Advance, si olvidabas tus vallas plantadas y desatendías su riego, cuando las volvías a recoger estaban secas y sin frutos. O bien no había nada, o bien volvía a brotar una pequeña planta porque te habías olvidado y había llovido y entonces ahí seguía, ¿no? Y lo mismo en la edición de Animal Crossing para la GameCube, donde las flores perecían mientras que el pueblo se llenaba de hierbajos por todos lados y tu casa la ocupaban las cucarachas. Pero el suelo no solo es relevante en lo que refiere a las funciones de cultivo. El mero avanzar por el terreno de cualquier juego activa diferentes acciones, ya sea la aparición de determinados enemigos, trampas y la capacidad de divisar un poco más allá para detectar la trufa vivaz que llevabas horas buscando. En realidad hay muchos juegos que no tienen la función de cultivo, pero sí la de extraer recursos o farming. La extracción de recursos, como la minería, también conlleva su tiempo de regeneración. Bueno, a fin de cuentas es un juego y si los minerales no vuelven a aparecer dentro del mapa limitado serían un recurso que, aparte de difícil de obtener, sería demasiado escaso. Pero el cultivo suele requerir de otro tipo de tiempo. No es un tiempo de olvidarte de ese recurso para volver con la próxima luna carmesí, sino que suele necesitar de una atención y cuidados más activos. O, como en el caso del videojuego Plantas vs Zombies, no solo se trata de plantar, sino de tejer una estrategia en la construcción de nuestro jardín o tejado para defender nuestras plantaciones de la amenaza zombie. Tampoco podemos caer en la romantización de las tareas del campo, ya que esta vegetación domesticada también muestra los efectos de toda la violencia que la ha hecho como es, la comodificación del suelo y el trabajo forzado o precarizado. Como señala en la condición postnatural, se podrían pensar los cultivos de alimentos y las plantaciones extensivas como sistemas de trabajo forzado que alteran los tiempos y los modos de vida de todo lo que hay alrededor. Así pues, los videojuegos, aparte de ser una pequeña vía de escape hacia realidades más amenas o controlables, también pueden ser uno de los escenarios desde donde repensar nuestra relación con la naturaleza.
que devengan el espacio de enunciación y ensayo de nuevas ecologías desde donde evidenciar y deshacer las construcciones de dominio y explotación humanos, principalmente lo que hemos aplicado a una materialidad que es finita y con la que Occidente nunca ha intentado pensar conjuntamente. Muchas filósofas contemporáneas ya están imaginando la humanidad desde la idea de la interdependencia, de la que hemos hablado muchísimo en este canal, y es que aparte de deshacer el mito del hombre que se ha hecho a sí mismo, también han mostrado que las personas no solo dependemos las unas de las otras para sostenernos, sino que también necesitamos de toda una estructura material y física que permite nuestro desarrollo y supervivencia. De ahí que el simple hecho de volver la mirada al suelo para entenderlo como espacio vivo es un primer paso para poder ampliar nuestra mirada sobre una naturaleza más que humana. Y bien, parte de la investigación de este vídeo forma parte de un artículo que he publicado para un monográfico de la revista A Night. Os dejo el enlace en la descripción con el resto de artículos súper interesantes sobre cuestiones un poco paralelas o a las que no hemos parado mucha atención de los videojuegos. Muchas gracias.